En el tema de hoy reflexionaremos acerca de los dos primeros reyes de Israel y haremos una comparación entre ambos. Saúl, primer rey de Israel; David, segundo rey de Israel. Las Sagradas Escrituras comentan que Saúl fue rechazado, mientras que David fue aceptado y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Las Sagradas Escrituras registran situaciones en que se vieron implicados ambos reyes, es decir, situaciones que deshonraron el nombre de Dios, y sin embargo, uno de ellos, el primer rey de Israel, es rechazado por Dios, mientras que el segundo es aceptado. Cuando nosotros pensamos superficialmente en ellos, podemos llegar a pensar en que Dios hace acepción de personas o que tiene hijos preferidos o favoritos. Esta ocasión veremos qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y reflexionaremos sobre esas diferencias que hicieron que el primer rey fuera rechazado y el segundo rey fuera aceptado y se conservara su dinastía hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre las diferencias que vamos a estudiar en esta ocasión, la primera de ellas la vamos a encontrar en el llamado que Dios hizo a Saúl y en el llamado que Dios hizo a David. Ambos reyes fueron llamados por el profeta Samuel. Dios le dio al profeta Samuel la comisión de ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y también fue comisionado para ungir al segundo rey de Israel, a David. Ambos fueron llamados por Dios, ambos fueron llamados por Samuel. ¿En qué consiste entonces las diferencias que podemos encontrar en el llamado? Mientras Saúl reunía las características que el pueblo quería o el ideal que el pueblo tenía acerca de esas facultades o habilidades que debía poseer un rey, las cuales eran externas. De hecho, en los temas anteriores nosotros estudiamos que esas cualidades que Saúl exhibía externas agradaban al pueblo, agradaban a los ancianos, a los dirigentes del pueblo de Israel. Era un personaje alto, bien parecido, y como dice el libro Patriarcas y Profetas, de porte principesco. Esto reunía las características del ideal que el pueblo tenía acerca de un rey que los dirigiría a partir de ese momento. Es decir, que cuando Dios llama a Saúl primer rey de Israel, lo llama conforme a las características que el pueblo quería y no necesariamente conforme a lo que Dios buscaba en un dirigente. Es decir, que hasta en eso fue condescendiente el Señor con ellos. Les dio un rey de acuerdo al prototipo que ellos tenían de lo que había de ser su próximo dirigente. Así que el llamado es de Dios, el llamado es por el profeta Samuel. Sin embargo, las características que tenía este personaje no eran las que Dios deseaba, sino las que el pueblo había decidido que debía tener su dirigente. Ellos habían estado pidiendo un dirigente, pero no como el que Dios quisiera darles, sino como el que ellos querían. Y nosotros debemos tener cuidado acerca de lo que pedimos a Dios, porque muchas veces podemos tener las mejores razones desde nuestro punto de vista acerca de lo que pedimos al Señor. Queremos que el Señor nos dé las cosas como nosotros queremos y no como Él las tiene planeadas y que sabe que serían lo mejor para nosotros. Como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3,
Pedís y no recibís. ¿Saben por qué no recibimos? Porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites. Así dice Santiago. Así que muchas veces nosotros debemos tener cuidado cuando muchas ocasiones pedimos que Dios nos conceda peticiones de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Todos deseamos un trabajo bien pagado, bien remunerado, que nos dé nuestras horas de descanso, que nos permite estar en tranquilidad. Sin embargo, muy probablemente ese trabajo o lo obtenido de él nos desvíe de los caminos de Dios. Por eso debemos debemos insistir en que nuestra oración, nuestras peticiones a Dios, sean que Él conceda renovar o hacer el propósito en nosotros. El propósito que Él tiene se cumpla en nosotros. Por otra parte, cuando Dios llama a David, dice las Sagradas Escrituras que llama a un varón conforme a su corazón. Y efectivamente David reunía las cualidades que Dios había deseado que tuviera el próximo dirigente del pueblo de Israel. Y aunque quizá no tenía las cualidades que tenía Saúl cuando fue elegido, tenía virtudes al interior que lo hacían aceptables ante los ojos de Dios. Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Dios conocía qué era lo mejor para el pueblo. Dios conoce qué es lo mejor para ti, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Por eso, cuando Dios hace el llamado, lo hace a personas cuyo corazón conoce que responderán fielmente a su llamado y se mantendrán de su lado. Ya vimos, por ejemplo, la primera parte que fue el llamado. Dios llama a David y a Saúl de la misma manera. Sin embargo, las características que ambos representan son distintas como dirigentes. El segundo punto que quiero analizar con ustedes es acerca del ungimiento. Fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice que Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Interesante. Dice la Biblia en este texto que el profeta Samuel tomó una redoma de aceite, es decir, una pequeña vasija de barro en la cual él traía el aceite y lo derramó sobre él. Y les decía que es muy interesante que Saúl fue ungido con un recipiente pequeño, un recipiente de material frágil, un recipiente realizado por la mano del hombre. Y pareciera que esa pequeña vasija representaba el reinado de Saúl, un reinado frágil, un reinado donde las decisiones, la mayoría de las decisiones que se toman son decisiones humanas sin la dirección de Dios. Las características de la toma de decisiones de Saúl fueron por suficiencia propia, por presunción, por vanagloria. Fue un reinado frágil como era la persona de Saúl. Y además, tal como esa vasija puede caerse en cualquier momento y romperse, puesto que es fabricada por el hombre, el reino de Saúl fue frágil y en un momento se rompió y su dinastía fue cortada. Así fue el ungimiento de Saúl según las Sagradas Escrituras. Por otra parte, David, según relatan las Sagradas Escrituras en el capítulo 16, versículo 13, dice así:
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese cómo fue ungido David, con un cuerno. En ese cuerno estaba contenido el aceite. Y el cuerno es un material duradero, es un material resistente, es un material firme. Además, un cuerno no es creación del hombre, es creación de Dios. Y hay un dato interesante aquí, que sin duda ese cuerno debe haberse obtenido de un animal producto de un sacrificio realizado al Dios Todopoderoso. Y pareciera que ese cuerno representa un reinado firme de David, un reinado duradero que se hace sobre bases de un sacrificio ofrecido al Señor. Fíjese qué interesante el ungimiento de David y el ungimiento de Saúl. Por otro lado, como tercer punto, quiero que tomemos en cuenta cuál fue la reacción a ese llamado que Dios les realizó. Y mire, el primer libro de Samuel, capítulo 10, nos dice cuál fue la reacción de Saúl. En el capítulo 10, el versículo 22, dice así: y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y Jehová respondió: he aquí que está escondido en el bagaje. Y entonces corrieron y lo trajeron de allá y lo pusieron en medio del pueblo. Desde los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo. ¿Cómo respondió Saúl al llamado de Dios? Se escondió. Y así que cuando querían presentarlo al pueblo, no lo encontraron. Así que mandaron a buscarlo y lo trajeron para que ocupara el cargo para el cual había sido llamado. Fíjese cómo es la reacción de Saúl. Y esto nos enseña lo siguiente. Dios nos hace un llamado y muchas veces nosotros no queremos aceptar ese llamado. Nos resistimos a la voz de Dios y dejamos que pase mucho el tiempo. Los mensajeros de Dios tienen que insistirnos mucho. Nos insisten una vez, 2 veces, 3 veces. Nosotros nos escondemos a la palabra de Dios. Y fíjese qué sucedió en la vida de Saúl. Aquel jovencito que no quería ocupar el cargo, después de ocuparlo, su problema fue que no quería dejarlo. Y hizo todo lo posible para mantenerse en ese cargo que primero no había querido. Tengamos mucho cuidado. Primero, en no aceptar el llamado de Dios, debemos aceptar la voz de Dios. Y cuando hemos aceptado ese llamado, tengamos cuenta de no aferrarnos a las cosas materiales. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí es el llamado de Dios y nosotros debemos aceptarlo. ¿Qué sucedió con el llamado que Dios hizo a David? Para ello quiero que leamos en el libro Patriarcas y Profetas en la página número 693 que dice así: David preguntó asombrado por qué el profeta y juez de Israel deseaba verle, pero sin tardanza alguna obedeció al llamado. El gran honor concedido a David no le ensoberbeció. Humilde y modesto, como antes del llamado, regresó a su trabajo de pastor. Comparamos, mientras que Saúl se esconde para no ocupar la posición para la cual el Señor lo había llamado, el espíritu de profecía dice que David
respondió inmediatamente ¿a qué? Al llamado de Dios. Otro aspecto que nosotros debemos considerar es qué había en el interior de ambos personajes. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 659, dice lo siguiente: Saúl no había aprendido en su juventud a dominar sus pasiones impetuosas y temerarias. Jamás había sentido el poder renovador de la gracia de Dios. Eso era lo que había en el interior de Saúl. En cambio, en David, en la contemplación de Dios, de sus obras, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y se fortalecían para la obra de su vida posterior. Diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Esto marca la diferencia entre los dos reyes. Mientras que uno nunca había sentido la experiencia de la gracia divina, el otro cada día fortalecía su comunión con el Señor. También encontramos unas diferencias en la familia, según lo dice Patriarcas y Profetas, y lo dice en el caso de David, las Sagradas Escrituras. David, dice el Espíritu de Profecía, que en la página 660, que Saúl era hijo de un jefe poderoso y opulente de Israel, mientras que David era hijo de Isaí. Ellos se dedicaban a la cría de las ovejas, eran pastores. Sus hijos mayores, como todos hijos mayores, también estaban enlistados en el ejército. Esas son algunas de las diferencias que nosotros encontramos en el llamado, el ungimiento, la reacción al llamado, lo que había en el interior de ambos y las familias de las cuales eran origen. Pero hay un punto que muestra claramente quién era quién en los asuntos importantes de Dios y en aquellos asuntos que tienen que ver cuando el ser humano cae de la gracia de Dios por causa de un pecado. Ustedes recuerdan que en la ocasión anterior hablábamos de una comisión que Dios le dio a Saúl, donde el Señor le dijo: ve y destruye a Amalec, rae todo, desaparece todo. Y Saúl desobedeció esa orden, porque en lugar de desaparecer todo, reservó lo más gordo, lo más bonito, para incrementar su riqueza. Así lo hizo. Cuando Samuel se presentó ante él, ustedes recuerdan muy bien que cuando Samuel le preguntó qué había hecho, Saúl le dijo: cumplí con la voluntad de Dios. Pero cuando Samuel le dice: si cumpliste con la voluntad de Dios, ¿por qué escucho tantos animales, parte de un botín que tú has traído? La respuesta de Saúl ante esa reprensión de Samuel: has desobedecido a Dios, fue: no he desobedecido a Dios, antes lo he hecho mejor de lo que él quería. Imagínense nada más la arrogancia, la suficiencia propia de Saúl. No solamente no aceptaba que había desobedecido, sino que su misma suficiencia propia, su arrogancia y su vanagloria le hacían creer que en realidad había cumplido la orden de Dios mejor de lo que Dios se lo había demandado. Cuando Samuel le dijo: locamente has hecho, Saúl no lo entendió. Cuando le dijo Samuel: por lo tanto tu reino no será duradero, porque Dios ha buscado a un varón conforme a su corazón, que será rey en lugar tuyo. Saúl no fue movido por el arrepentimiento.
no sintió pesar por haber desobedecido a Dios, no imploró misericordia, no se arrodilló, no pidió perdón a Dios. Insistió en que él había hecho la voluntad de Dios. Samuel se dio la vuelta para retirarse. Saúl extiende la mano, toma su manto y lo desgarra. Y Samuel le dice: así como tú has desgarrado este manto, Dios ha desgarrado de ti su reino. Y entonces Saúl, viendo la determinación del profeta, le implora: yo sé que he pecado, pero no, estoy parafraseando la palabra de Dios, pero no me deshonres delante del pueblo, ven, regresa. Saúl quería decirle a Samuel: disimula delante del pueblo que estás conmigo. Fíjese nada más, en ese corazón no había arrepentimiento, no había pesar. Lo único que Saúl quería era disimular que las cosas estaban bien para no perder el reino en esa ocasión. Tenía miedo que en ese momento Samuel nombrara a la persona que Dios había dicho que lo relevaría. Por lo tanto, se aferró y rogó al profeta que volviera con él a sacrificar a Dios para mantener a los ojos del pueblo su posición, pero sin arrepentimiento. El espíritu de profecía dice que Dios le dio la instrucción a Samuel que regresara con él. Y aunque Samuel regresó con Saúl, permaneció en silencio. No participó de aquel rito que no tenía ningún sentido delante de Dios, puesto que no había arrepentimiento ni pesar por lo que Saúl había hecho. En otro pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos la reacción de David. En una ocasión, ese hombre, conforme al corazón de Dios, cayó en un triple pecado, en una acción, en un hecho sin precedentes. David codició, adulteró y cometió homicidio. Terrible pecado para un hombre que había sido llamado Dios, había sido llamado por Dios, pero que ahora, bajo el acoso del pecado, había descendido a una posición y se había separado de Dios. El profeta Natán fue el encargado de llevarle la reprensión a David. Así como Samuel le llevó la reprensión a Saúl, ahora el profeta Natán es encargado de llevarle el mensaje de reprensión a David. Y lo encontramos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Fíjense nada más lo que ocurrió después de aquel pecado. Entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte.
debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te hubiera añadido más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Imagínense qué mensaje tan duro y tan terrible para David. Estaba consciente de lo que había hecho. ¿Cómo fue la reacción de David? Quiero compartir con ustedes una respuesta larga de David ante ese hecho. David no sentía pesar por él como persona. David no sentía pesar porque podía perder el reino. David no sentía pesar por lo que el pueblo sabría de él. Y miren la reacción de David. Este Salmo 51 retrata el momento cuando el profeta Natán se acerca delante de David y le relata lo que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. Esta es la respuesta de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese la reacción de David. Yo he pecado, Señor. Solamente contra ti he pecado. No me duele perder el reino. No me duele nada, sino solamente, Señor, haber pecado contra ti. Y necesito, Señor, que tú seas declarado justo, porque tú eres justo, eres misericordioso. Y no tiene que ver contigo, Señor, este es mi pecado y solamente mi pecado. Y me entristece haberlo hecho contra ti. Pero, Señor, tú sabes que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero, Señor, hazme oír gozo y alegría. Recrea estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y miren esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Fíjense la petición de David.
La petición de David no es el reino, no es la familia, no es la riqueza, no es la permanencia de su reino, ni siquiera su vida. La petición de David es que cree en él un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él. Pero sobre todo, Señor, échame de tu reino, haz lo que quieras, pero no me eches delante de ti, Señor. Permite que vuelva a sentir la alegría que sentí antes de cometer esta terrible acción. Vuélveme el gozo de tu salvación. Permite, Señor, que me pueda sentir salvo delante de ti. Por eso la respuesta del profeta Natán después fue: el Señor ha perdonado tu pecado. Estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas, David y Saúl fueron personajes como todo ser humano. Experimentaron el gozo de la salvación de Dios, del Espíritu de Dios, pero también descendieron humillados por el pecado. La reacción de David marca la diferencia de haber llegado a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque buscó después del pecado el arrepentimiento, buscó el gozo de la salvación de Dios, reconoció su pecado y pidió al Señor la fuerza para salir adelante. Mientras que Saúl, su soberbia y su suficiencia propia, su falta de arrepentimiento, produjeron su rechazo ante Dios. Estimados amigos, amigas, escuchemos este hermoso canto. Pensemos en el gozo que experimentan los hijos de Dios cuando están cerca de Él. Escuchemos este canto con atención, elevemos una oración delante del Señor y meditemos en su palabra. Adelante con el canto. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser que al final lo que yo fui lo puedan olvidar, pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti. Todo un día
creeré en ti, creeré en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer, de creer en ti. Este canto verdaderamente permite que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios. En este canto, en esta letra, nosotros hemos encontrado y en la palabra de Dios la necesidad de reconocer cuando no hemos actuado bien. La necesidad de pedirle al Señor que produzca en nosotros un corazón nuevo y que permita que podamos sentirnos felices y contentos delante de Él. Y estimado amigo, ¿por qué vivir en amargura? ¿Por qué vivir en tristeza? ¿Por qué vivir con la conciencia de que nada sale bien? Acerquémonos al Señor, pidamos su perdón, seamos humildes como David, y el Espíritu del Señor estará con nosotros. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre bendito, agradecemos, Señor, porque esta ocasión permites que tu santa palabra toque nuestro corazón. Quizá hemos rechazado muchas veces la voz del Santo Espíritu que habla a nuestro corazón. Quizá hemos actuado muchas veces como Saúl rechazando tu palabra. Quizá nos hemos empecinado en decir que lo que hemos hecho es lo adecuado y es lo correcto. Permite, Señor, que tengamos la humildad de David, que podamos reconocer cuando hemos herido, Señor, tu rostro, cuando hemos sido parte, Señor, de tu calvario y de tu sufrimiento. Si nuestra condición, Padre, es de culpa, es de remordimiento por lo que hemos hecho mal, permite que tu Santo Espíritu nos devuelva el gozo de la salvación y que nos permita acercarnos a ti, Padre. Ruego por los corazones que están viendo esta transmisión y que sin duda serán tocados por el Santo Espíritu, que podamos, Señor, a través de Él, acercarnos plenamente a ti. En el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra y nos veremos aquí en la próxima transmisión de la serie Vivencias.